que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante es una parábola donde Jesús habla sobre el rico y Lázaro. Las parábolas lo que muestran son las verdades eternas. Jesús, ¿por qué está hablando de esta parábola? Porque Jesús no quería ni quiere que absolutamente nadie se vaya para allá. Entonces, entendamos algo. El infierno es un lugar real. Es un lugar donde solo hace calor. Es un lugar de tormento. Es un lugar donde la gente va a estar sufriendo todos los días, per secula seculón, por la eternidad, donde no habrá descanso del sufrimiento. El infierno es un lugar de tormento eterno. Y es necesario hablarle a la iglesia y enseñarle acerca de este lugar. ¿Por qué? Que la mayoría de la iglesia ya no habla del infierno. La iglesia ahora solamente habla para tener a la gente entretenida. Y yo quiero decirle algo. Jesús habló de esta parábola para mostrarle a la gente lo importante que es nuestra alma. Tienes que entender algo. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo envejece por causa del pecado de Adán y de Eva. Y algún día vamos a morir. Después de muertos solo hay dos lugares a donde el ser humano se va a ir. Independientemente de lo que crean otras religiones, solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. Hoy estoy hablando únicamente acerca del infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar donde no hay paz, es un lugar donde hay dolor. En los evangelios Jesús habló y dijo, por ejemplo, que había un gusano o gusanos que se iban a comer el cuerpo de aquel que iba al infierno, y dice que ese gusano nunca iba a morir. Donde el crujir de dientes es constante, el dolor es eterno y el gusano nunca muere. No es un lugar que Dios creó para nosotros. No es un lugar que jamás Dios hizo para ninguna persona, para ningún ser humano. El infierno solamente fue creado para Satanás y los ángeles que lo siguieron cuando él se rebeló contra Dios. ¿Por qué si Dios es bueno? Entonces, ¿por qué Dios va a mandar gente al infierno? Dios es bueno. Pero la pregunta no es si Dios es bueno, ¿por qué manda gente al infierno? La pregunta es, ¿por qué hay gente que decide irse al infierno? Esa es la pregunta que hay que hacer. Ayer le enseñaba algo a mi hijo que el Espíritu Santo me puso, y le preguntaba, le decía al hijo, dime cuál es la voluntad de Dios. Mi hijo me dice, la voluntad de Dios es que sigamos el buen camino. Yo le dije, no, ¿qué dice la Escritura acerca de la voluntad de Dios? Me dijo, no sé, no me acuerdo. Yo le dije, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, no es la voluntad de Dios que ninguno se vaya al infierno. El que está en el infierno va a entender quiénes son los demás que están a su alrededor. El que está en el infierno va a poder ver a los que sí van a estar en el cielo. En el infierno, los que se van a ir allá van a ser tan conscientes de lo que está pasando en ese lugar como la gente cuando está viviendo aquí en la tierra. Por ejemplo, si usted está en un lugar donde hay mucha agua, o llueve y se moja, o está en una piscina, o está en el mar, cuando usted siente el agua en usted o el agua sobre usted, usted es consciente. Su cuerpo es consciente, su mente, su alma, todo su ser es consciente cuando estás tocando el agua o está siendo bañado por ella. El infierno será exactamente igual. La diferencia es que la persona, en el momento en que amanezca, es decir, después de morir, amanezca allá, se va a dar cuenta que hay personas que no están allá, sino que van a estar en el cielo. Las personas en el infierno van a poder ver de lejos a Abraham. Aquí Jesús solo nombró a Abraham, pero van a poder ver a Isaac, a Jacob, a todos los personajes de la Biblia, a todos.
que estén allá, van a poder ver a Sansón, van a poder ver a todos los que se salvaron. Y ahí va a empezar el tormento, porque ellos se van a dar cuenta, todos ellos están allá, pero el que se vaya para el infierno se va a dar cuenta que no va a poder entrar al cielo. Porque estamos leyendo que el rico, cuando estaba en la tierra, ni siquiera volteaba a mirar al pobre o mendigo, porque era un mendigo, llamado Lázaro. Y Lázaro al menos quería un poquito de las boronas, de lo que comía el rico. ¿Y el rico cómo se portaba con Lázaro? Ni lo volteaba a mirar, porque el rico estaba deleitado en su riqueza, estaba en deleites. Dice, y hacía saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Podemos explicar esto, y es que Lázaro acá es como, si tú lees esa parábola con más detenimiento en la casa, es como una especie de Job. Pero Job cuando está sufriendo en la tierra. Si tú lees la historia de Job, Job es lo más parecido a vivir en un infierno. Lo de Jonás fue un infierno. Lo de Job fue peor de infierno. Lo que Sansón vivió cuando le arrancaron los ojos y se lo llevaron los filisteos era otro infierno. Pero el peor infierno de todos fue el de Job. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. A los que se salvan, pero eso lo voy a explicar en el infierno, a los que se salvan, ¿quiénes son los que los van a llevar al reino de los cielos? Los ángeles. O sea que cada persona que es salvada con nombre propio, los ángeles ya saben que el nombre de la persona salva está escrita en los cielos. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. O sea, ¿dónde estaba el rico ahora? En el infierno, en el Hades, en el inframundo. ¿Y dónde estaba el mendigo llamado Lázaro? En el seno de Abraham. Recordemos que esto fue antes de que Jesús fuera a la cruz, resucitara. Miren a los ojos para poder explicar la salvación para todos, desde Adán y Eva hasta la cruz. Antes de que Jesús fuese sacrificado, la gente que se salvaba porque creían en el que había de venir. La gente que se salvaba porque creían en aquel que había de venir. Ya sabemos que es Cristo. Ahora, los que somos salvos o seremos salvos, el día que nos muramos, que es cuando se completa nuestra salvación, ¿cómo somos salvos? ¿O seremos salvos? Los que estamos después de que Cristo vino a la tierra. Somos salvos porque creemos, escuchen, y creeremos hasta el final de nuestros días en aquel que ya vino. Estoy explicando lo más importante que usted necesita entender. ¿Cómo seremos salvos en esta época de la tierra? Somos salvos y seremos salvos porque creemos y creeremos hasta el fin, hasta el último día de nuestra vida en aquel que ya vino, Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? No es que me salvo porque creí durante un tiempo y luego me alejé y luego me cansé y luego como que ya no seguí, me desanimé. No, la salvación es hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Por eso es tan importante entender que es el infierno. Entonces el rico, dando voces, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué nos damos cuenta acá? Que el rico estaba consciente. O sea, él estaba en tormentos, pero aún estando en tormentos está siendo consciente. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Y de qué es consciente? De la vida eterna. Es consciente que no era el lugar al que él se quería ir. Por eso Abraham le dice hijo, es decir, era un hijo de Abraham, era judío, era descendiente de Abraham.
y lo llama y le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Abraham le está resumiendo cuál fue su estilo de vida. Y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. O sea que el cielo es un lugar de consuelo, pero el infierno será un lugar de tormento. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Quiero explicar algo. Y esa es una pregunta que hace todo el mundo. Pastor, cuando estemos en el cielo, somos conscientes, con esta parábola lo entendemos, pero entonces ¿cómo vamos a estar alegres y no tristes sabiendo que, por ejemplo, la abuelita se fue al infierno? ¿Cómo voy a estar yo contento sabiendo que mi abuela se fue al infierno? No se lo puedo explicar, pero le quiero decir que en el cielo nadie va a sufrir. ¿Cómo lo hará Dios? No sé, pero Dios hará de algún modo que el que esté en el cielo no vuelva a sufrir por absolutamente nadie más. El que esté allá no puede salir de allá. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. No hay rezo que valga después de muerto o muerto. ¿Qué es lo primero que va a pensar una persona que está en el infierno? Lo primero que va a pensar es en aquellos familiares que todavía no se han muerto, para que no estén ahí. Lo que Jesús está enseñando es una parábola del Señor para explicar sobre el cielo y el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús a través de esa parábola? Hablándole a los judíos: el que de verdad estudie la Biblia, el que estudie el Antiguo Testamento, va a encontrar al Salvador. Voy a volverlo a repetir: el que de verdad conozca la Biblia, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, también va a encontrar al Salvador. O sea, ¿cuál es el propósito de estudiar el Antiguo Testamento? Acá estoy leyendo hoy el Nuevo, pero el propósito de estudiar el Antiguo, ¿cuál es? Encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús, no más. ¿Cuál es el propósito de que yo le predique acá Antiguo o Nuevo Testamento? Encontrar a Jesús, encontrar al Salvador. Mire, si encontramos al Salvador, ya la hicimos, ya la logramos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno se levante de los muertos. ¿A quién cree usted que se está refiriendo Jesús? A Él mismo, porque le está hablando a los judíos. Y escuche, esto es lo más tenaz de este tema. Todos los que hoy están en el infierno están comprobando que cuando Jesús vino a ellos, Jesús sí era el Salvador que ellos estaban esperando, pero no quisieron aceptarlo. El tema no es condenar a nadie. Yo no vine a traer esta enseñanza hoy para condenar a ninguno, ni a los que vean el video, ni a los que están aquí físicamente hablando. El asunto es que empecemos a despertar nuestra conciencia acerca de este lugar llamado infierno. El infierno es real. Inicié la prédica explicando lo siguiente: al cielo no se fue el rico por ser rico. Levánteme la mano si usted entiende que la salvación no es por ser rico ni por ser pobre. Solo Jesús está explicando algo con la parábola cuando señala a un rico y a un pobre. El pobre no se fue al cielo por ser pobre. Levánteme la mano si me lo entendió. Pero lo que Jesús quiere mostrar en esta parábola es que el rico tuvo toda una vida de placeres, de deleite, pero no buscó a Dios. No creyó en el que iba a venir. Mas el pobre tuvo una vida pobre, mala, una vida de perros, literalmente, porque los perros le lamían las heridas, igual que a Job. Pero cuando llegó la hora de salvarse, el pobre ya no tenía vida de perros, sino que ahora estaba en la gloria, disfrutando, siendo consolado por la eternidad.
Toda persona que se vaya al infierno va a recordar cómo fue su vida, desde que estaba en el vientre de la madre hasta el último día en que murió. Nuestra memoria, escuche, está conectada a la conciencia, porque la memoria es necesaria para que nuestra conciencia reaccione, tanto al cielo como al infierno. Levánteme la mano si yo me estoy haciendo entender, por favor, se lo suplico, levánteme la mano. Lo que más me interesa es que entienda ese tema. ¿Quiénes van a estar allá? Esa es la parte más difícil, déjenme se la explico. Al infierno se va a ir toda persona a la que les predicaron el Evangelio de Jesucristo y no quisieron rendir su vida a Jesucristo. Tenemos que entender que la salvación a Jesús le costó absolutamente todo. Voy a volver a repetir. La salvación a Jesús le costó absolutamente todo. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que al cielo se entra solamente haciendo una oracioncita toda superficial? ¿Será que se entra al cielo con una oración insulsa? ¿Sin profundidad y sin conciencia? No. Si fuera así, todo el que hizo una oración y después volvió atrás, y después volvió al mundo, y después volvió al pecado, al final se salvaría. Quiero decirle, hay una falsa doctrina, se la quiero explicar, y por eso estoy hablando hoy del infierno. Hay una falsa doctrina, quiero que la entienda y la tenga clara, y es que al final todo el mundo se va a ir al cielo. Y es una falsa doctrina, aunque no es verdad. Todo el mundo no se va a ir al cielo. Usted y yo no tenemos la entrada para decidir quién se va y quién no se va al cielo. Y tampoco tenemos la entrada para decidir quién se va al infierno y quién no se va al infierno. Bendito sea el Señor. Nosotros no tomamos esa decisión. ¿Sabe quién toma la decisión de a dónde se va? Cada persona en su conciencia. ¿Dónde dice Romanos que el ser humano decide que será salvo y recibe la salvación? Libro de los Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, conciencia. ¿Cómo tú sabes que eres salvo? En tu conciencia. En tu conciencia. Tú sabes cuando eres salvo. Y una persona que no es salva es consciente cuando no es salva. Comencé leyendo Romanos capítulo 8 para que la lectura comenzara diciendo cuál es el plan de Dios, que era hacernos más que vencedores. ¿Quién es más que vencedor? El que venza la muerte. ¿Quién es más que vencedor? El que venza al infierno, el que venza al diablo y el que venza a los demonios, porque la lectura termina: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las demás cosas significan, escuche, que después de que alguien reciba a Jesucristo, como lo estudiamos hace 8 días, se vuelve un heredero del reino de Dios. Amén. Un heredero del reino de Dios. Recuerde que nuestro Dios es un rey, no es un mendigo. Y es un rey muy rico, es el rey más rico que hay. Somos hijos de un rey. Cuando recibimos a Jesús somos herederos de un reino. Pero mientras vivamos en esta tierra tenemos una ciudadanía. O sea, somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús cuando predicó dijo: de cierto les digo que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Me dice el reino del cielo. Porque para llegar al lugar donde usted y yo vamos a ser salvos, para llegar al lugar, para la morada celestial, donde va a estar el nombre escrito de cada uno de nosotros, los nombres de cada uno de nosotros están escritos en los cielos, tendremos que pasar los diferentes cielos. Algunos dicen que hay 7 cielos, dice el libro de Enoc. Salomón dice: ni los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. Ahí habla de 3 cielos. Pero para llegar al que vamos a llegar, mínimo hay que pasar 3. Levánteme la mano si me hice entender. ¿Quién nos lleva? Los ángeles. Los ángeles solamente sirven a los que son herederos del reino de los cielos. Amén. Estamos leyendo Romanos, capítulo 8. Lo que estamos leyendo es un listado de cosas que vive el ser humano en esta tierra antes de ser salvo.
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Quiero que lo... ¿Y quiénes somos nosotros? Los salvos. Los salvos. Si usted no entiende el sacrificio de Jesús y lo que ahora Jesús hace después de haber resucitado y haber ascendido al cielo, por eso usted no entiende que la vida en esta tierra no es un bendito juego. Cómo vivimos es mucho más importante que cómo morimos. Porque si vivimos en Cristo, el morir será ganancia. Pero si no vivimos en Cristo, el morir será pérdida eterna. ¿Qué se pierde o qué se perdería? El alma. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya hablado de esto? Que la gente no se vaya al infierno. Esto es lo que la gente no entiende cuando viene a la iglesia. Nosotros estamos pensando y trabajando es por las almas. Y las almas valen más que el oro y que la plata. Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata, pero su alma y mi alma valen mucho más que el oro y la plata. Los que se salvaron antes de que Jesús viniera, se salvaron creyendo en el que había de venir. Los que estamos acá después de Cristo, somos y seremos salvos por creer en el que ya vino. Los que creyeron en el que había de venir fueron salvos. Jesús lo explicó en la parábola de rico y Lázaro. Los que estamos acá somos salvos porque ya creímos desde que creamos hasta el último día de nuestra vida y sigamos y sirvamos al que ya vino. ¿Me hice entender? Pero que esté en la tribulación porque se quedó, porque vivió como no tenía que vivir, aunque asistía a la iglesia, aunque conocía a Dios, aunque le predicamos, el que se quede en la gran tribulación le va a tocar que le corten la cabeza. Eso está en Apocalipsis, lo estudiamos otro día. O sea, ¿cómo se va a salvar? Sufriendo, porque no valoró el sufrimiento de Jesús en la cruz. No. El que es salvo se va a separar de Dios, se va a apartar de Dios por una tribulación, No. por una prueba, No. porque está en depresión, No. porque lo están persiguiendo por ser cristiano. El pobre en la parábola estaba pasando físicamente. Y estamos leyendo en Romanos a Pablo. Y Pablo dice, ¿el hambre nos va a separar de Dios? No. O sea, que ayunar o aguantar hambre no nos separa de Dios, al contrario. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos ovejas del matadero, ahí está la trampita para que me entiendan, que la mayoría de los predicadores y pastores no predican. Y es que para ser salvo, para entrar al cielo, hay que haber muerto a nuestra vida antigua 100%, como Jesús también murió en la cruz, a la vida física que él tuvo en esta tierra. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Voy a explicarle la salvación rápido en 2 minutos o en menos. Miren, solo es salvo la persona que ha podido morir a su vida pasada, a su apego a esta tierra, a su apego a este mundo. Esa es la persona que va a ser salva. Cuando tú sabes que alguien se salvó, porque viene y te testifica y te dice, Cristo te ama, Cristo te ama, y te empieza a predicar de Cristo. ¿Por qué? Porque te dice, yo era drogadicto, yo era prostituta, yo era ladrón, vivía en la calle y comía en la basura, pero ahora soy un hijo de Dios. Y empieza a testificar y nunca más volvió a vivir de la basura, ni a consumir droga, ni a vivir en pecado, ni a vivir en iniquidad, ni a practicar el pecado, ni a practicar la maldad. Amén. No es salvo la persona que cree que va a entrar al cielo solo por creer. Santiago dice, tú crees en que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan ante su ira. Los demonios no son salvos. Al endemoniado gadareno, ¿qué dicen los demonios cuando hablan con Jesús? Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Los demonios saben que el infierno es un tormento y no querían ir allá.
y ser echados fuera del endemoniado gadareno. ¿Cuántos están entendiendo? O sea que la salvación no es un juego. Escuchen, somos contados como ovejas de matadero. El Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y nada me quede, nada me quede. Romanos 8 dice que todo lo que hemos leído, en nada de eso nos habrá de faltar la mano de Dios para cuidarnos, para protegernos, para salvarnos hasta el último día de nuestras vidas. Porque hoy explicaba acerca del infierno, porque Dios no quiere que ninguno se vaya allá, porque no es un método para asustar gente, que no se trata de eso. Se trata de explicar que mucha gente que va a estar allá en el infierno es gente que conocía de Dios, porque Jesús dijo en esa parábola: Padre Abraham, porque eran judíos, porque eran descendientes de Abraham, y aunque fueron descendientes de Abraham, no se salvaron. El judaísmo no salva, la religión no salva, la filosofía no salva, los pensamientos positivos no salvan, la nueva era no salva, lo que tú quieras creer que te funcione en esta tierra no salva. Escúchame. La gente puede vivir en esta tierra como quiera y aún así les va bien. Por eso es que la gente no entiende la salvación. ¿Por qué? Porque tú ves gente que es inmoral, que es atea o que sigue otras religiones y les va re bien. Y no creen en un infierno porque su vida acá es una especie de cielo anticipado. Te pregunto, ¿conoces personas que tú sabes que si se mueren hoy van para el infierno? ¿Sí o sí? Levántame la mano. Vale. Te pregunto, no es para que condenemos, no es para ir a juzgar a nadie, solo estoy explicando el Evangelio. ¿Conoces gente que va rumbo al infierno, pero aunque van rumbo al infierno acá, tienen la mejor vida? Levántame la mano, sí, entiende lo que yo estoy hablando. El infierno es un lugar al que se va a ir toda la gente que al final de su vida nunca quiso reconocer que necesitaban a Jesús, que no necesitaban a Cristo. Porque como su vida era tan buena en la tierra, ¿para qué necesito a Jesús? Si yo vivo bien, vivo rico. El que va a ser salvo tiene que vencer todas estas pruebas para al final entrar al cielo. Todo el que se vaya a salvar y no vaya a ir al infierno tendrá que vencer pruebas de fe, situaciones, para que se manifieste que usted es salvo. Porque yo le estoy hablando esto, estoy predicando esto, porque me preocupa la salvación de la gente acá. Me preocupa que la gente piense que esto es mogollo. Me preocupa que la gente piense que al cielo uno se va así nomás y ya, y chévere. Pero mientras nos vamos al cielo acá podemos hacer lo que querramos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra majadería. Entonces estos últimos minutos quiero explicar cómo se acciona el infierno y qué debemos hacer para no accionarlo. Lo primero que tienes que entender es esto. Te he dicho desde el inicio, desde que yo empecé a leer Romanos 8, Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se condene. No es voluntad de Dios. Puse el ejemplo de lo que le enseñé a mi hijo ayer. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, el infierno no es un lugar para ti ni para ningún ser humano. Porque Dios no lo hizo para ninguno. La gran pregunta, entonces, ¿por qué se va la gente allá? Cada ser humano en su conciencia hizo un voto e hizo un pacto para irse allá. Y te lo voy a mostrar en estos últimos minutos. ¿Cómo se acciona el infierno? Escuchen. El infierno se acciona con la boca.
El libro de Santiago dice que la lengua es un pequeño timón que mueve el barco de nuestra vida. Y a donde se mueva ese timón, para allá ir al barco. ¿Qué activa el infierno? La lengua, dice Santiago. Dice, la rueda de la creación es movida por la lengua. Mas la llama del infierno es inflamada por ella. ¿Cómo se activa el infierno? Con la boca. Conocí una joven que ahorita estará, no sé, de pronto en los 30 años. Le dijo a mi esposa en esta oficina: a mí no me importa si me tengo que ir al infierno. Así. A mí me interesa en esta vida es gozar. Y si me puedo acostar con todos los que yo quiera, yo me acuesto. ¿Usted entiende para dónde se va a ir ella si no se arrepiente de esas palabras? ¿Cuántos se acuerdan de Mateo 12, cuando Jesús sana a un sordo y ciego y mudo y le saca un espíritu y luego habla y blasfema contra el poder de Jesús? Y Jesús les dice: cualquier pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Explíquenos todo eso, pastor, para poder entender, para irnos ninguno al infierno. Es sencillo, escúchenme. Nuestras palabras son las que determinan a dónde nos vamos a ir. Te voy a dar ejemplos de cuando tú has movido al infierno y yo. Esta familia es mi vida es toda persona que confiesa y empieza a llamar con su boca al infierno, tarde o temprano va a terminar allá. Y lo voy a decir por conocimiento y entendimiento espiritual. Cuando una persona habla así es porque el infierno le está inflamando la lengua, de acuerdo al libro de Santiago. Y entonces la lengua empieza a acrecentar la llama que desde el infierno se está moviendo. ¿Cuántos han visto noticias donde se pelearon en la casa y el hombre la mató y los mató a todos y se suicidó? Levánteme la mano cuando avisa macabro. ¿Cuántos han visto eso? Hay quien actuó en el infierno. Alguien dirá el diablo, sí, pero el infierno. Porque el infierno es un lugar donde hay gente que maldice a Dios, que habla mal y que se queja. ¿Cuál es el lenguaje del infierno? ¡Ay! 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 El lenguaje de la queja. ¿Quiénes no entraron a la tierra prometida y descendieron vivos al infierno? Los que se quejaron. ¿Usted quiere saber cuándo usted está siendo influenciado por el infierno? Cuando en su boca solamente hay queja. Y el problema de cómo se activa el infierno y cómo lo vamos a desactivar acá, porque lo vamos a desactivar. Después de hoy te aseguro que algo poderoso y milagroso va a suceder en este lugar. El problema es acostumbrarnos a la queja, que la queja tarde o temprano nos lleva y nos puede llevar allá. ¿Cómo estaba el rico que se fue al infierno? ¿Y qué era lo único que hablaba ahí cuando hablaba con Abraham? ¿Se estaba qué? ¿Qué dijeron el pueblo de Israel en el desierto? Dios dijo que nos iba a dar la tierra prometida, pero nuestros hijos van a morir acá en el desierto. Y Dios se cansó de sus quejas. Leal. Dios se cansó de sus quejas. Y le dice a Moisés, es de las pocas veces que tú lees en el Antiguo Testamento donde Dios se puso ¡bravo! ¿Tú quieres saber algo que hace enojar a Dios? La queja. Y le dice a Moisés, dile a todos los que han dicho que sus hijos serán un botín de guerra, que ciertamente como yo estoy vivo, como que soy un Dios vivo, diles que ellos no entrarán a la tierra prometida, por cuanto sus quejas continuamente han llegado a mis oídos. ¿Qué manifestaron ellos? El infierno. Cuando se quejaron en Números 16 contra Moisés, todo era una queja contra el líder, todo era una queja contra el profeta de Dios. ¿Qué pasó? Ellos descendieron vivos al infierno. ¿Te gustaría descender vivo al infierno? No. Lea la Biblia porque le estoy haciendo una pregunta real. Esto no es fantasía.
¿Te gustaría descender vivo al infierno? No. Cambia la maldita queja que tienes en la boca a cada rato. Cambia la queja por alabanza. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Alabanza. Alabanza, adoración. Aquí nos reunimos y en otros lados se reúnen y la gente no adora. ¿Aló? Vamos a cantar. Vamos a orar. Yo he orado por gente que hoy ya no está viva. Y cuando yo oro por ellos, bueno, está viva hoy. Con queja. Les está haciendo un favor y les sale uno a deber. ¿Qué activa el infierno? Escúcheme. Cuando la gente, si ya la parte final, resiste que se predique y se hable de Dios y se hable de Jesús. Porque lo que le estoy hablando es muy, muy delicado. ¿Qué activa el infierno? Cuando las personas que vienen a una iglesia no le prestan cuidado a la importancia que tiene